Capítulo 33. Mi salida del calabozo. Peligro en que me veo de perder la vida en el tejado. Salgo del palacio ducal, me embarco y llego a tierra firme. Peligro al que me expone el padre Balbi. Estratagema a la que me veo obligado a recurrir para separarme momentáneamente de él. He salido el primero. El padre Balbi iba detrás de mí. Le he dicho a Soradaci que pusiese la chapa como estaba y le he mandado a rezarle a San Francisco. Sosteniéndome de rodillas y a cuatro patas, he empuñado mi espontón y estirando el brazo lo he empujado oblicuamente entre la conexión de las planchas, de una en otra, de manera que agarrando con 4 dedos el borde de la plancha que había alzado, he podido ayudarme a subir hasta la cúspide del tejado. El fraile, para seguirme, había puesto los 4 dedos de la mano derecha en el cinturón de mis calzones junto a la hebilla, debido a lo cual tenía yo la mala suerte de la bestia que carga y tira, y lo que es peor, subiendo una pendiente mojada por la niebla. A la mitad de esta muy peligrosa subida, el fraile me dijo que me parase porque uno de sus bultos se le había soltado del cuello y se había ido rodando tal vez no más allá del saledizo. Mi primer impulso fue el de darle una coz. No hacía falta nada más para mandarle bien deprisa a juntarse con su bulto. Pero Dios me ha dado fuerzas para contenerme. El castigo habría sido demasiado grande para una y otra parte, pues yo solo no habría podido escaparme. Le he preguntado si era el bulto de las cuerdas, pero cuando me dijo que era el que contenía su levita negra, 2 camisas y un precioso manuscrito que había encontrado bajo los plomos y que, según pretendía, iba a hacer su fortuna, le he dicho tranquilamente que había que resignarse y seguir nuestro camino. Suspiró y me siguió, agarrado a mi grupa. Tras haber pasado por encima de 15 o 16 planchas, me he encontrado en la parte más alta del tejado, donde, separando las piernas, me he sentado cómodamente a horcajadas. El fraile hizo lo mismo detrás de mí. Teníamos la espalda vuelta a la pequeña isla de San Jorge Mayor, isla situada frente al Palacio Ducal, al otro lado del Bacino de San Marcos. Y teníamos frente a nosotros, a 200 pasos, las numerosas cúpulas de la iglesia de San Marco, que forma parte del Palacio Ducal. Es la capilla del Dogo. Ningún monarca del mundo puede presumir de tener una parecida. Me he descargado enseguida mis bultos y le he dicho a mi socio que podía hacer lo mismo. Colocó su montón de cuerdas entre las piernas bastante bien, pero su sombrero, que quiso colocar también, se desequilibró y después de dar todas las volteretas necesarias para llegar al saledizo, cayó en el canal. Mi compañero se desesperó. «Mal presagio», dijo. «Estar desde el comienzo del intento sin camisa, sin sombrero y sin un manuscrito que contenía la historia preciosa y para todo el mundo desconocida de todas las fiestas del Palacio de la República». Menos feroz entonces que cuando trepaba, le he dicho con tranquilidad que los 2 accidentes que acababan de ocurrirle no tenían nada de extraordinario para que un supersticioso pudiera llamarlos presagios, que yo no los tomaba por tales y que no me desanimaban, pero que debían servirle de advertencia para ser más prudente y sensato, y para pensar que si su sombrero, en lugar de caer hacia la derecha, hubiese caído hacia su izquierda, estaríamos perdidos, pues habría caído en el patio de palacio donde los arsenalotes lo habrían cogido y suponiéndose que debía de haber gente en el tejado del Palacio Ducal, no habrían dejado de cumplir su deber encontrando la manera de hacernos una visita. Después de haber pasado unos minutos mirando a derecha y a izquierda, le he dicho al fraile que se quedase quieto con los bultos hasta que yo volviese.
Me he ido de allí, no teniendo más que mi espontón en la mano y avanzando a caballo del ángulo sin ninguna dificultad. He empleado cerca de 1 hora en ir por todas partes, inspeccionar, observar, examinar, y no habiendo visto en ninguno de los bordes nada a lo que pudiese atar un extremo de la cuerda para bajar a un sitio en el que me hubiese sentido seguro, sentí una gran perplejidad. No había que pensar ni en el canal ni en el patio del palacio. Las alturas de la iglesia no ofrecían a mi vista más que precipicios entre las cúpulas que no terminaban en ningún sitio abierto. Para ir más allá de la iglesia, hacia la canónica, casas pegadas a la iglesia de San Marcos que pertenecieron a los canónigos, tendría que haber escalado declives curvos. Era natural que desechase por imposible todo lo que consideraba impracticable. Me veía en la necesidad de ser temerario sin imprudencia. Era un término medio cuya moral no creo que tenga en cuenta las menudencias. He fijado la vista y el pensamiento en un tragaluz que había del lado del río del palacio, a 2/3 de la pendiente. Estaba lo suficientemente alejado del sitio de donde yo había salido como para darme la seguridad de que el desván que iluminaba no pertenecía al recinto de las cárceles que yo había quebrantado. No podía iluminar más que algún desván, habitado o no, situado encima de alguna estancia del palacio, donde al comienzo del día yo habría encontrado las puertas naturalmente abiertas. Los criados del palacio o los de la familia del dogo que habrían podido vernos, estaba yo moralmente seguro de que se habrían apresurado a hacer salir y habrían hecho cualquier cosa menos ponernos en poder de la justicia inquisitorial, incluso aunque nos hubieran reconocido como los mayores criminales del mundo. Con esta idea me decidí a inspeccionar la parte delantera del tragaluz y me he puesto allí enseguida, levantando una pierna y dejándome resbalar hasta encontrarme sentado en su pequeño tejado paralelo, cuya longitud era de 3 pies y la anchura de 1,5. Me he inclinado entonces con las manos bien aseguradas en los bordes y echando la cabeza hacia adelante. He visto y sentido mejor tocando a tientas una delgada reja de hierro y detrás de ella una ventana de vidrios redondos unidos los unos a los otros mediante varillas de plomo. No me ha parecido ningún obstáculo esta ventana, aunque estuviese cerrada, pero la reja, por muy delgada que fuese, solo podía forzarla con una lima y no tenía más herramienta que mi espontón. Pensativo, triste y turbado, no sabía qué hacer cuando un acontecimiento muy natural hizo en mi alma asombrada el efecto de un verdadero milagro. Espero que mi sincera confesión no me haga desmerecer ante el espíritu de mi filosófico lector si piensa que el hombre en estado de inquietud y de desamparo no es más que la mitad de lo que puede ser en estado de tranquilidad. La campana de San Marcos, que dio las campanadas de medianoche en aquel momento, fue el fenómeno que afectó a mi espíritu y que mediante una violenta sacudida le hizo salir de la peligrosa ambigüedad que lo abrumaba. Esta campana me recordó que el día que iba a empezar en aquel momento era el de Todos los Santos, en el que mi patrón, si tenía uno, debía encontrarse. Pero lo que elevó con mucha más fuerza mi moral y aumentó positivamente mis facultades físicas fue el oráculo profano que había recibido de mi querido Ariosto. Tra il fin de ottobre e il capo di novembre. Si una desgracia hace que un libre pensador se vuelva devoto, es casi imposible que la superstición no se meta por medio. El sonido de esta campana me habló, me dijo que pusiese manos a la obra y me prometió la victoria. Echado sobre el vientre, con la cabeza inclinada hacia la reja, he empujado mi cerrojo contra el bastidor que la rodeaba, dispuesto a romperlo para arrancarla toda entera.
No he gastado más de un cuarto de hora en hacer pedazos toda la madera de los 4 lados. La reja ha quedado entera en mis manos y la he puesto al lado del tragaluz. No he tenido ninguna dificultad en romper la ventana acristalada, sin hacer caso de la sangre que me salía de la mano izquierda, que me había herido con uno de los vidrios que estaba arrancando. Con ayuda de mi cerrojo he seguido mi primer método para volver a montar a caballo de la cima piramidal del tejado y me he dirigido al lugar en que había dejado a mi compañero. Le he encontrado desesperado, enfurecido, atroz. Me insultó por haberle dejado allí solo 2 largas horas. Me aseguró que solo esperaba a que fuesen las 7 para volver a la prisión. ¿Qué creíais que era de mí? ¿Que habías caído en algún precipicio? ¿Y no os alegráis de ver que no he caído en ninguno? ¿Qué habéis hecho durante tanto tiempo? Ya lo veréis. Seguidme. Me he echado encima mi equipaje y mis cuerdas y me he dirigido hacia el tragaluz. Cuando llegamos a un sitio que nos quedaba a la derecha, le he explicado todo lo que había hecho y hemos cambiado ideas sobre la manera de entrar los dos en el desván. Me parecía fácil para uno de los dos, que podría bajar mientras el otro sostenía la cuerda, pero no encontraba la manera de que también bajase el otro, porque no veía dónde podría atar la cuerda para servirme de ella. Metiéndome y dejándome caer, podía romperme una pierna, pues no conocía la altura de este salto demasiado atrevido. A este prudente razonamiento expresado en tono amistoso, el fraile me respondió que yo no tenía más que bajarle, y después tendría todo el tiempo que quisiera para pensar en la manera de ir a reunirme con él en donde le hubiese dejado. Me he contenido para no reprocharle toda la bajeza de esta respuesta, pero no lo suficiente para tardar en sacarle de apuros. He deshecho enseguida el bulto de mis cuerdas, lo he atado por debajo de los sobacos, le he dicho que se echase boca abajo y le he hecho bajar hasta el tejadillo del tragaluz, donde, sentándome a caballo y sujetando la cuerda, le he dicho que se metiese hasta la cintura, sujetándose con los codos apoyados en el tejado. Me he deslizado entonces por la pendiente como había hecho la primera vez y echado de bruces, le he dicho que se soltase sin miedo, porque yo tenía bien sujeta la cuerda. Cuando llegó al suelo del desván se desató y tirando hacia mí de la cuerda he visto que la distancia del tragaluz al piso era 10 veces la longitud de mi brazo. Era demasiado para arriesgarse a saltar. Me dijo que podía echar dentro las cuerdas, pero me he guardado de seguir un consejo tan estúpido. He vuelto al caballete y no sabiendo qué partido tomar, me he dirigido hacia un sitio cercano a una cúpula que no había inspeccionado. He visto una terraza pavimentada con las planchas de plomo junto a un gran tragaluz cerrado por 2 hojas de ventana, y he visto en una cuba un montón de cal viva, además de un palustre y una escalera lo suficientemente larga como para poder bajar por ella a donde estaba mi compañero. Esta escalera fue lo único que me interesó. He pasado la cuerda bajo el primer escalón y, habiendo vuelto a ponerme a horcajadas en el caballete del tejado, he tirado de ella hasta el tragaluz. Había que meterla ahora. Su longitud era 12 veces la de uno de mis brazos. Las dificultades que he tenido que vencer para meterla fueron tan grandes que me he arrepentido mucho de haberme privado de la ayuda del fraile. Había empujado la escalera hacia el saledizo de manera que uno de sus extremos tocase la abertura del tragaluz, mientras el otro sobresalía del saledizo 1/3 de su longitud. Me he deslizado entonces hasta el tejado del tragaluz, he arrastrado la escalera de lado y atrayéndola hacia mí he atado la cuerda al 8º escalón. La he empujado después hacia abajo y he vuelto a ponerla paralela al tragaluz. Después he tirado hacia mí de la cuerda, pero la escalera no ha podido entrar más que hasta el 5º escalón, pues el extremo inferior tropezaba con el tejado del tragaluz y nada podría haberla hecho entrar más.
No había más remedio que alzar el otro extremo. La elevación la inclinaría entonces de manera que pudiese entrar toda ella. También podría haber atravesado la escalera en la abertura, atar la cuerda y bajar sin riesgo alguno, pero la escalera se habría quedado en el mismo sitio y por la mañana les habría mostrado a los esbirros y a Lorenzo el sitio donde quizá me encontrase todavía. Había pues que meter por la abertura toda la escalera y como no había nadie allí, tenía que decidirme a ir yo mismo al saledizo para alzar su extremo. Es lo que he hecho, exponiéndome a un peligro que sin ayuda extraordinaria de la providencia me habría costado la vida. Solté la cuerda y me atreví a abandonar la escalera a sí misma, sin temer que se cayese al canal, apoyada como estaba en el saledizo a la altura del tercer escalón. Me he deslizado suavemente, llevando el espontón en la mano hasta el saledizo, y me he vuelto hábilmente, de manera que tenía el tragaluz frente a mí y la mano derecha en la escalera. El saledizo de mármol estaba frente a mis pies, pues no estaba de pie, sino echado sobre el vientre. En esta postura he logrado levantar la escalera medio pie, empujándola al mismo tiempo hacia adelante. He tenido la satisfacción de ver entrar algo más de un pie. El lector ve que su peso debió disminuir mucho. Había que levantarla 2 pies más para hacerla entrar otro tanto, y entonces estaría seguro de hacerla entrar enteramente volviendo al tejado del tragaluz y tirando de la cuerda que había atado al escalón. Para alzarla 2 pies me he puesto de rodillas, pero la fuerza que he querido hacer hizo que se deslizasen las puntas de mis pies, de manera que mi cuerpo se salió fuera hasta el pecho, quedando suspendido tan solo de los codos. Fue en este espantoso instante cuando empleé todo mi vigor en servirme de los codos para apoyarme y aguantar con las costillas, y lo conseguí. Con cuidado de no dejarme caer, he conseguido servirme de todo el resto de los brazos hasta las muñecas para poder apoyarme en el saledizo con todo el vientre. Tenía que temer por la escalera que, habiendo entrado más de 3 pies, se mantenía inmóvil. Estaba encima del saledizo, apoyado en las muñecas y en las ingles, y he visto que, levantando la pierna derecha para poner en el saledizo una rodilla y luego la otra, me encontraría fuera de peligro. El esfuerzo que hice para llevar a cabo mi propósito me produjo una contracción nerviosa de esas cuyo dolor es capaz de derribar al más fuerte de los hombres. Me dio en el momento en que la rodilla derecha tocaba ya el saledizo, pero no solo esta dolorosa contracción, que se llama calambre, me dejó como baldado de todos los miembros, sino que me obligó a estar inmóvil en espera de que se me pasase, como ya había hecho otras veces. Terribles momentos. 2 minutos después he vuelto a probar y gracias a Dios he puesto una rodilla y luego la otra en el saledizo y en cuanto he creído haber recobrado el aliento enderezado, aunque de rodillas, he levantado la escalera todo lo que he podido y he podido lo suficiente para ponerla paralela a la abertura del tragaluz. Suficientemente conocedor de las leyes de la palanca y del equilibrio, he cogido el cerrojo y siguiendo mi método habitual, he trepado hasta el tragaluz y he terminado de meter ahora fácilmente la escalera cuyo extremo sujetó mi compañero. He echado al desván las cuerdas, mis ropas y todos los desperdicios de las roturas, y he entrado en el desván bien acogido por el fraile, que se cuidó de retirar la escalera. Cogidos del brazo, hemos dado la vuelta al lugar tenebroso en que estábamos, que podía tener 30 pasos de longitud y 10 de anchura. En uno de los lados hemos encontrado una puerta de 2 hojas compuestas de barras de hierro. Al subir el picaporte que tenía en medio, la he abierto. Anduvimos a tientas junto a las paredes y al querer atravesar el local tropezamos con una mesa grande rodeada de escabeles y butacas.
Volvimos a donde habíamos tocado unas ventanas, he abierto una y a la luz de las estrellas hemos visto unos precipicios entre unas cúpulas. No me he detenido un solo instante a pensar en bajar por allí. Quería saber por dónde iba y no conocía aquellos sitios. He cerrado la ventana, salimos de la sala y volvimos a donde habíamos dejado nuestros bagajes. Cansado a más no poder, me he dejado caer al suelo, me he tendido, he puesto bajo mi cabeza un paquete de cuerdas y una privación total de fuerza corporal y espiritual me hizo caer en un suave adormecimiento que se apoderó de toda mi persona. Me he dormido tan irresistiblemente que he creído dejarme morir. Y aun cuando hubiese sabido que era la muerte, no me habría resistido, pues el placer que he sentido al dormirme era increíble. Mi sueño duró 3 horas y media. Los gritos agudos y los zarandeos del fraile fueron los que me despertaron. Me dijo que acababan de dar las 12 y que en nuestra situación mi sueño era inconcebible. Lo era para él, pero mi sueño no había sido voluntario. Era mi naturaleza acorralada la que se lo había procurado y la inanición procedente de no haber comido ni dormido desde hacía 2 días. Pero este sueño me había devuelto todas mis fuerzas y estaba encantado de ver algo disminuida la oscuridad del desván. Me he levantado diciendo: este sitio no es una cárcel, debe haber una salida fácil que se debe encontrar sin esfuerzo. Nos hemos dirigido entonces al lado opuesto a la puerta de hierro y en un rincón muy estrecho he creído tocar una puerta. He tocado el ojo de una cerradura y he hundido en él mi cerrojo, deseando que aquello no fuese un armario. Después de dar 3 o 4 empujones, la abro, veo una habitación pequeña y encuentro una llave en una mesa. Pruebo la llave en la puerta y vuelvo a cerrarla. La abro y le digo al fraile que vaya enseguida a coger nuestros bultos y en cuanto me los ha traído vuelvo a cerrar la puerta y dejo la llave donde estaba. Salgo de esta pequeña habitación y me encuentro en una galería en la que había unos nichos llenos de cuadernos. Eran archivos. Encuentro una escalera de piedra corta y estrecha y bajo por ella. Encuentro otra al final de la cual había una puerta acristalada. La abro y me encuentro al final de una sala que ya conocía. Estábamos en la Cancillería Ducal. Abro una puerta y veo que me sería fácil bajar, pero me habría metido en el laberinto de los pequeños patios que rodean la iglesia de San Marcos. Dios me libre. Veo encima de una escribanía un utensilio de hierro con mango de madera y punta redonda, el mismo de que se sirven los secretarios de la Cancillería para horadar los pergaminos a los que atan con un bramante los sellos de plomo. Abro la escribanía y encuentro la copia de una carta que anuncia al proveedor general de Corfú una remesa de 3000 sequíes para la restauración de la vieja fortaleza. Trato de encontrar esta suma, pero no estaba allí. Dios sabe con qué gusto me habría apoderado de ella y cómo me habría burlado del fraile si me hubiera dicho que aquello era un robo. Yo lo habría tomado por un don de la providencia y además me habría apoderado de ella en virtud del derecho de conquista. Voy a la puerta de la Cancillería, meto mi cerrojo en la cerradura, pero me doy cuenta en menos de un minuto de que mi espontón no podía forzarla, por lo que opto por hacer un agujero en una de las 2 hojas. Busco el sitio en que la tabla tenía menos nudos. Ataco la tabla en la raja que me ofrece su conexión con la otra hoja y todo va bien. Le he dicho al fraile que hincase el instrumento del mango de madera en las grietas que yo abría con el espontón y me puse a romper, a hendir, a hacer saltar la madera, empujándola con todas mis fuerzas a derecha y a izquierda, sin reparar en el ruido enorme que hacía. El fraile estaba temblando porque se debía oír desde lejos. Yo me daba cuenta de este peligro, pero me veía en la necesidad de desafiarlo.